Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Renovación Nacional, Construyendo Tiempos Mejores. Hoy contamos con la presencia de unos tremendos invitados. Por acá nos acompaña Silvana Villalobos, especialista en infancia, abuso y maltrato infantil. También nos acompaña Rafael Goni, concejal de Colina. El tema que trataremos hoy es infancia vulnerada, las urgencias de una ley que los proteja de verdad. Y para eso tenemos a la experta Silvana. Silvana, cuéntanos un poquito de la ley Sofi. Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme a este espacio de nuestro partido. Yo soy Silvana Tovar Villalobos. Cabe decir que utilizo mucho el apellido de mi mamá, pero soy Silvana Tovar Villalobos. Activista hace 10 años y gestora del proyecto de ley Sofi, que se ingresó el 2018, salió desde esta sede en manos de Marcela Sabat, que ella fue la diputada embajadora de todo este proyecto. Perfecto. Y todavía está estancado la última patita en la Comisión de Infancia del Senado. Y ahí, ¿ha demorado cuántos años entonces? 2018, cerca de 7 años, 8 años más o menos, en que avance el proyecto. No hemos podido, no entiendo el por qué ha costado tanto motivar a los diputados y a los senadores a que aprueben este proyecto de ley, que al fin y al cabo lo que busca eran 10 solicitudes, eran 10 petitorios que estaban dentro del proyecto, que buscaba cuidar y proteger y dar justicia, sobre todo a niños, niñas y adolescentes que hayan sido vulnerados y maltratados en forma de violencia física, más que nada. Y ahí está estancado la Comisión de Infancia hace 2 años en el Senado. ¿Y esta ley, Silvana, de garantía y protección integral de los derechos de la niñez y adolescentes, vienen a suplir un poco esta necesidad o todavía nos dejan este tremendo vacío que tenemos que llenar con la ley Sofi? La verdad es que viene a darle un poquito más de justicia y más que nada es como dar que se entienda que cuando una persona toca a un niño no se la va a llevar tan fácil. Las penas aquí en nuestro país no son muy altas en temas de asesinar a un niño, salvo que no se considere parricidio, cuando tenemos un vínculo afectivo que somos padre o hijo. Pero en un niño ajeno, cuando es padrastro, cuando es tío o una persona ajena al niño, no tiene una pena más tan alta, si no es que no es un homicidio calificado a 20 años. Lo que busca nuestra pena, o sea, nuestro proyecto de ley, es que la pena sea de 40, que es la perpetua calificada, a 60 años. No menor que eso. Y sin ningún tipo de beneficio. Nos juntamos con el exministro de Justicia, nos hemos juntado con la Defensoría de la Niñez, nos hemos juntado con un montón de personas de derecha, de izquierda, tratando de llevar un apoyo transversal de esto, y nos ha costado bastante. ¿Y por qué nos ha costado bastante? Por el hecho de que hay muchas personas que dentro de la ideología consideran que tener una persona a 60 años es un crimen de lesa humanidad. ¿Cómo se nos ocurre tener una persona a 60 años detenido? ¿Dónde quedan los derechos del delincuente? Sabemos que nuestro país es garantista en eso, pero no es garantista en los derechos de los niños. Pero lleva el nombre, por ejemplo, este proyecto de ley de Sofi, que pasó más de 20 veces por una urgencia en su año 11 meses. Sí. ¿Qué pasó ahí? Nadie levantó las alertas. ¿Te recuerdas que hace 2 semanas atrás vimos el caso del niño Iquique? Así es. De 13 años que también estaba pasando por lo mismo. El niño lo sacaron del colegio, nadie hizo un seguimiento, tribunales de familia. Los vecinos alertaban lo que estaba pasando. Pero los carabineros fueron a ver y ni siquiera testificaron que el niño estuviese bien. Fueron a decir, nos escuchamos ruido, alguien dijo algo. No, o sea, la madrastra decía, no, si el niño está bien, aquí no pasa nada, y se fueron. No siguieron el protocolo que indica la ley, que todo actor de servicio público, todo trabajador público está obligado a denunciar. Claro, sí. Y aquí, con Sofi y con el niño de Iquique, no hicieron lo mismo. Al niño de Iquique le salvaron la vida a los vecinos, pero a Sofi nadie se la salvó. A Sofi no alcanzaron, no fue 20 veces, fue 27 veces durante un año al CESFAM de Alerce en Puerto Montt, y nadie puso la alerta hasta que la niña no llegó muerta. Oye, para complementar un poco lo que tú comentas, quisiera traerles a colación el principio cui bono. No sé si ustedes lo conocen. No. ¿No lo conocen? No. Mira, el principio cui bono es una herramienta que se usa en investigaciones políticas, en investigaciones, digamos, en el caso de una investigación policial, por ejemplo, judicial, etcétera, que en el fondo lo que hace es plantear quién se beneficia si no se resuelve. Y ahí tenemos un problema, porque en el fondo, claramente, si es que nosotros tenemos situaciones como la de que se presentan estos CESFAM,
donde los funcionarios deben tienen el deber, digamos, de denunciar estos hechos. ¿Por qué no lo están haciendo? O sea, tenemos un tema ahí de algún amiguismo entre funcionarios con el padre o madre de esta persona que genera algún perjuicio sobre el niño o niña. Tenemos en este caso quizá alguna relación de proteccionismo entre los legisladores, por ejemplo, hacia otro legislador que pueda haber incurrido en este tipo de cosas. No lo sabemos. Y tenemos que cuestionarlo. O sea, el rol hoy día que tenemos nosotros, al menos, y en mi calidad de concejal, lo que estamos haciendo en nuestra comuna es criticar, claramente una crítica constructiva y no destructiva, pero criticar porque en el fondo siempre puede darse la situación de que nos estén escondiendo cosas y mirarlo con esa altura desde el cuestionamiento, en el fondo genera también que la contraparte responda, ¿no? Nosotros queremos, y bien como que lo comente Silvana, nosotros queremos generar cambios, ¿no? La ley Sofía apunta para allá, si no lo estoy entendiendo de manera distinta, ¿sí? Apunta para allá. Bueno, la ley Sofía cuando se ingresó tenía 10 solicitudes dentro del proyecto de ley. Uno, que la inhabilidad para trabajar con niños, niñas y adolescentes sea perpetua a niños de 15 años, como antes era. Que el estar en el registro de inhabilidad, registro de inhabilidades para trabajar con niños en el registro civil fuese obligatorio por parte de los jueces. Antes no era vinculante. El juez lo decía nomás, pero no se hacía. Y ahí, bueno, participó también el ahora presidente de la Cámara, José Miguel Castro, también participó en ese proyecto donde esto se hizo obligación. También contemplaba cambios en el Sename, hoy Nueva Niñez, y se han cumplido bastante de algunas solicitudes que están dentro del proyecto de ley, pero nos queda la más importante, que es darle justicia a los niños que han sido víctimas de estas personas que se aprovechan de la vulnerabilidad que tienen ellos. Y ese es el cambio que nosotros queremos generar. Chile era un país que había bajado en la tasa de maltrato infantil, y buena hora que haya sido, pero lamentablemente estos últimos 4 años hemos aumentado el maltrato infantil. Yo estaba leyendo, Silvana, del 2023, las denuncias que se registraron por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes son 40.361. Los denuncias, sí, porque muchos otros no se denuncian. Y datos tan relevantes como que el 88% de los agresores son conocidos y el 50% pertenece a un familiar que los agrede. O sea, es impactante. Cuando uno tiene niños es como impensado. Llega a ser algo cultural quizá y hay que cambiarlo de raíz. La verdad es que es contraproducente de que el 88% de las personas que atacan a niños, niñas y adolescentes sean de su entorno. Eso no significa que sean directamente familiares. Puede ser el tío del furgón, puede ser el tío del colegio, o puede ser la tía del colegio, porque hombres y mujeres también pueden ser abusadores. No lo tenemos que dejar solamente en un género. El punto de aquí es que siempre nosotros tenemos que aprender a enseñarle a los niños a detectar ciertas conductas de riesgo. Exacto. Sí, y a cuidarse, no prevenir, porque una persona malvada le va a querer hacer algo a un niño igual. Y los detectores, yo le digo los chacales, que para mí son estas personas que son abusadores y maltratadores de niños, saben escoger a sus víctimas. Hay un video de un tipo que era abusador sexual grande y él dice, nosotros sabemos escoger a las víctimas cuando son niños que están abandonados, cuando son niños que su familia está trabajando totalmente y no lo saben cuidar o no tienen una red de cuidado y de apoyo, a ellos llegan. Porque si saben que tienen un entorno, una familia que se preocupa, que lo cuida, a esos niños nunca pueden llegar. Y por eso es importante que los papás siempre estén encima de sus hijos y no deleguen responsabilidades como a un celular. Oye, Silvana, te quiero preguntar también, porque en el fondo nosotros, y según lo que estoy entendiendo, todo lo que aquí se está hablando va en pro de proteger al niño en casos, digamos, donde se supone que tienen que haber espacios seguros, ¿no? Por ejemplo, la casa, el colegio o quizá la casa de un amigo, un familiar, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un contexto, por ejemplo, de vulnerabilidad asociado al barrio donde viven? Te voy a traer el caso de Colina, ¿ya? Me ha tocado visitar poblaciones de alto riesgo, hoy día en particular una que se encuentra rodeada por una toma bien grande, una toma donde hay narcotráfico, donde hay homicidios, donde percutan balas, donde hay prostitución. Y los niños ahí tienen que jugar, digamos, en la tierra, en el barro, muchas veces en invierno, y en condiciones que no son las óptimas. No tienen una cancha, hay grupos de vecinos que levantan este tipo de iniciativas, oye, queremos una cancha para que nuestros niños tengan instalaciones deportivas, puedan jugar. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el contexto donde el niño puede jugar tiene por consecuencia que vincularse directamente con esta toma porque comparten el perímetro, digamos? Me han llegado casos, por ejemplo, de que no he tenido antecedentes para denunciarlo, pero sí me han comentado vecinos que a sus hijos, las personas que vienen a esta toma, les han ofrecido droga.
Entonces, ¿cómo nosotros también aseguramos de que los entornos barriales también, y cómo protegerlos desde el Estado para poder entregar un buen vivir, ¿no? Y un buen crecer también? Porque si no, terminamos derivando en que aquel niño que se expone a este tipo de situaciones, por mucho que se intente generar quizás ambientes educativos súper buenos, digamos, liceos bicentenarios, por ejemplo, ese niño igual va a estar sometido a esta presión social derivada del lugar donde vive. Entonces, ¿cómo crees tú que, por ejemplo, una ley SOFI puede apuntar a apoyar en este tipo de casos también? Lo que pasa es que es un tema complejo el entorno de los niños, niñas y adolescentes, porque es más importante, y ahí lo pueden trabajar ustedes, que son concejales, que trabajan directamente con los territorios, con los vecinos, con las villas. Les voy a dar 2 ejemplos que se están practicando y que creo que son muy buenas decisiones para tomarse nuevamente los terrenos y que donde están más iluminados, donde tienen un poquito más de movimiento y cultura, estas personas se suelen, aquellos que venden droga, que están ejerciendo como malos tratos o ejercen malas acciones, se van a otros lados, empiezan a desertar de esos lados. Y esos ejemplos los podemos tomar de Santiago y de Ñuñoa. En Ñuñoa y en Santiago están haciendo actividades en la calle, barriales, culturales, muy importantes, donde se trabaja no solamente con los vecinos, sino que se trabaja con los dirigentes, se trabaja con las universidades que están cerca, para poder así, mejorar la seguridad, y por segundo, que la gente vuelva a tomarse los espacios. Exacto. Claro. Y eso creo que, no sé si desde la ley Sofía nosotros solicitamos volver a los barrios, pero sí en el torno de la seguridad y educación preventiva a los niños. Y ahí también se tiene que trabajar no solamente con las municipalidades, sino con las instituciones, aparte de las universidades, sino con Senda, con Gobierno Seguro y desde el CORE. Entonces, gran labor que hace el Senda en todo caso. Sí, tremenda labor. Sí. Entonces, yo creo que cuando instalamos todas las instituciones al mejoramiento de la vida social barrial, es cuando todas las cosas pueden mejorar, porque existe voluntades para mejorar. No necesariamente una comuna tiene que tener gran cantidad de economía dentro, pero, bueno, La Pintana sí lo necesita un montón, lo sabemos, pero yo creo que cuando se tiene voluntades y se puede conversar con los vecinos, con los dirigentes, las juntas de vecinos, los barrios, los centros de madre, etcétera, ahí se hace un poquito más fácil la pega de erradicar este tipo de comportamientos. Claro, tú mencionabas algo súper importante, que no quiero llevar el tema para allá, pero igual lo quiero mencionar, que es la crisis de seguridad que nosotros tenemos, porque al final eso deriva en que los servicios estatales no llegan, o sea, no se atreven, porque hay contextos de armas, etcétera. Entonces, bueno, gracias también por la respuesta. Me encantaría, en mi rol de concejal, en el fondo, y lo voy a hacer, en el fondo, seguir impulsando medidas que puedan ir en pro de la seguridad de los niños, ¿no? Así que eso por este lado. Evitar lo que dice Silvana, nosotros en unas placitas por ahí teníamos niños de 3, 4 años, y quiero darte el dato porque me muero si no lo doy, que son 4.109 los niños de entre 0 y 5 años que son víctimas de violencia y abuso, que están, denunciadas. ¿Cuántos más estarán sin denunciar? Claro. Te digo que en estas placitas veíamos niños como de 3 años con mochilitas jugando libremente, pero los narcotraficantes los tenían a ellos cargados con la droga. En caso de que los revisaran, para que ellos no encontraran nada, y a los niños no los van a revisar, o en los pañales. Eso también es un abuso tremendo contra los niños menores de 5 años. Estoy hablando de guaguitas que están recién aprendiendo a caminar. Y Silvana, ¿cómo evaluamos el rol del Estado en esta materia? ¿Qué instituciones están fallando? ¿No están conversando entre ellas? Claro, ¿cuál es el eslabón débil en el fondo? Hay un problema dentro de la fiscalización, en las conversaciones que se hacen en las instituciones, porque no se hacen con acción. Hay veces que se replican los casos en una institución, en Senda, en Carabineros, en PD, y no hacen interconexión. Entonces lo que falta aquí es comunicaciones entre las instituciones. Es decir, nosotros estamos haciendo esto en este barrio, tenemos a tales niños ya identificados dentro de los problemas con sus familiares, etcétera, pero lo que pasa aquí es que es por un tema de la privacidad de la información de datos personales, es que no se pueden interlazar cierta información, vuelvo a decir, de un lado a otro. Entonces, ¿qué falta? Comunicación, en principio. Falta una gran comunicación. Por segundo, el rol del Estado hace muchos años
está como por no tomar en consideración lo que pase con los niños, niñas y adolescentes. Tenemos una crisis en Chile hoy con explotación sexual infantil en Magallanes, en Puerto Montt, en el norte, que es decir, cuando llega trata de blanca de un montón de niños. Hace menos de 6 meses atrás desbaratamos en Santiago Centro una trata de explotación sexual de niñas en Santiago, muchas eran extranjeras, y esto tiene que ver con todo el rol del Estado, desde Inmigración, desde la Subsecretaría de la Niñez, desde el nuevo Ministerio de Seguridad, Claro. Que les falta comunicarse, hacer una mesa, por una mesa no solamente con los altos cargos profesionales, sino quizás con sociedad civil. Decir, aquí esto nosotros vemos, esto nosotros entendemos, tenemos aquí, hay grandes fundaciones que trabajan para ello. Una de esas es San José de Maipo, un saludo a Marcelo Sánchez, que es tremendo gestor ahí, que me ha ayudado harto. Y eso falta comunicación, voluntad por sobre todo, porque querámoslo o no, los niños no votan. Claro. Y como no Lógico, votan, sí. no se tiene como ese ímpetu Es un en hecho. ir a buscar su seguridad. ¿Qué impacto tiene el rol garantista sobre los agresores? ¿Qué impacto tiene ese rol sobre la revictimización constante que tienen que hacer los niños por el rol garantista del Estado? Se supone que en Chile hace unos años atrás empezó a funcionar una sala de entrevistas para los niños que eran vulnerados o abusados sexualmente, ¿ya? Hay muchos tribunales en nuestro país que no tienen esta sala. Entonces al niño cuando se le va a entrevistar, se le revictimiza constantemente. Porque lo entrevista el juez, y el juez está, digámoslo así, en el podio Claro, arriba, claro. y el niño está abajo, en una posición totalmente vulnerable donde no hay una empatía. Entonces es una situación de asimétrica, Claro. no horizontal con el niño, y cuando uno es víctima de abuso sexual infantil, donde las personas que te tenían que cuidar son aquellos que te produjeron esto, lo que más necesita el niño es contención. Y en los tribunales y en nuestras instituciones no lo encuentran. Entonces, el rol garantista, obviamente que en Chile rige el principio de inocencia hasta que demuestres tu culpa. Eres inocente hasta que no se demuestre que tú eres culpable. Pero muchas veces eso genera que el mismo agresor esté muy cerca del niño y el entorno del niño, en donde la seguridad del niño pasa por segundo, porque Claro. tenemos que cuidar también los derechos garantizados del victimario. Pero cuando priman los del niño, tenemos la Ley de Garantía de la Niñez, tenemos la Convención de los Derechos del Niño, tenemos un montón de leyes que ya han salido que vienen a cuidar a los niños, pero ninguna se está ejerciendo en nuestro país. Entonces, al fin y al cabo, ¿de quién creen que sería la responsabilidad? ¿De los tribunales? ¿De carabineros? ¿Las órdenes de alejamiento no están funcionando? ¿Cómo generamos que esto de verdad funcione? Y es para una discusión, no solamente de un podcast. Yo creo que nos podríamos ir a tomar un café largo con esto y solucionarlo de alguna manera. Silvana, ¿habrá resistencia política a endurecer las penas con los delitos contra menores? Sí, la hay. Así. Sí, la hay. Así de duro, lamentable. Tendrá que ver quién se beneficia, digamos, de que eso ocurra. Cuando Insisto con ese principio. Cuando nosotros el 2018 fuimos a buscar las firmas para ingresar el proyecto, la Marcelita Sabat, ella fue una embajadora de este proyecto, fue una de las grandes diputadas y senadoras que impulsó proyectos de maternidad e infancia, nos dejó ese espacio muy vacío y solito en la Cámara. Cuando fuimos a buscar las 10 firmas para ingresar a este proyecto, Camila Vallejo firmó, Carlos Cariola firmó, Gabriel Boric no firmó, presidente. Él No firmó. Él no quiso Pero firmar. qué bueno saberlo. Qué ¿Y reprochable, por la qué? verdad, sí. Él no quiso firmar porque él me lo dijo en la cara, Ujú. que yo estaba loca por querer meter preso a una persona de 60 años. Yo estaba... O sea, entonces de los 60 para arriba podemos cometer cualquier tipo de delito, ¿no? Según ¿Cómo esa se me ocurre cosmovisión, meter a ¿no? una persona presa a 60 años sin beneficio? Porque tenían que primar los derechos de la persona. Aunque queramos o no, los delincuentes tienen derechos humanos. Y es verdad, los delincuentes Sí, tienen pero los derechos niños humanos. también tienen derecho. O sea, estamos hablando, por ejemplo, en el caso de Sofi, fue muerta. Y digámoslo con todas sus letras, la mataron. La mató el papá. Se mató el papá. Entonces, no le podemos dar una pena ejemplificadora y Gabriel Boric habla del derecho humano del agresor. Del agresor. Estamos maravillosos. No, por eso, es que están remando al revés. No sé si esto los beneficiará, no sé si tendrá que ver, quizás que por ahí su familia, su familia está muy interna en el tema de niños, niñas y adolescentes, su familia son familiares de acogida, donde tienen a un niño y luego lo revinculan para que tengan adopción.
ustedes no sé si conocen el tema del Sename, Nueva Niñez, Mejor Nueva Niñez, están metidos algunos partidos políticos hasta dentro del barrio. Corporación Opción, que es la presidenta Consuelo Contreras, que es la directora del INDH. Entonces, están metidas tantas instituciones que en verdad tendrían que venir a velar por la seguridad del niño, pero no lo están haciendo porque un niño hoy en día cuesta 500.000 pesos al Estado, cuando se instituciona. Ese niño, si no hay cupo en ese lugar, vale el doble. Entonces, lo que hace Chile es... O sea, un preso cuesta más, ¿eh? No, por Sí, supuesto. sí, casi el doble, de hecho, Es sí. que el niño es más chiquito, no come tanto. Claro. Entonces, lo que hace el Estado de Chile es incentivar la institución del niño en vez de reinsertar, rehabilitar a la familia. En un tema de abuso sexual, ahí no hay mucho que hacer. Ahí hay que sacar al niño, obviamente, rescatarlo y reinsertarlo en un tema psicológico, reparatorio, todas esas cosas. Pero cuando hay niños que son por pobreza, que son por vulnerabilidad, porque su mamá no lo mandó, digámoslo, en 3 meses al colegio, esas personas se pueden reinsertar a la sociedad y no sacarlos directamente. Pero aquí hay como una mala incentivación de que el niño se institucione y cobrar por cada niño que esté dentro de la institución, y no solamente dentro de la institución, sino en los programas ambulatorios. Entonces, ahí se triplican los niños. Uno de los más famosos, el caso del Cizarro, que ese niño pasó por todos los programas del Sename, nunca tuvo rehabilitación, reinserción, y terminó preso a los 21 años con cadena perpetua. Mira, a lo que llega. Te voy a aportar un dato también. El día viernes, si no me equivoco, salió un podcast donde participó Emilia García, que es directora de formación de la Fundación Idea País. Emilia comentaba que 1 de cada 4 niños que se encuentran digamos, en esta situación y van a buscar auxilio se encuentran en lista de espera. 1 de cada 4 niños en lista de espera. O sea, ya la cuestión es un desborde, ya la cuestión es no nos hagamos cargo, me da lo mismo y no puede ser eso. Entonces, lo que yo creo que nosotros tenemos que hacer hoy día es tomarnos la cosa en serio, ser responsables y cuidar nuestra infancia. Para allá, en el fondo, la única forma que nosotros podamos tener el día de mañana ciudadanos comprometidos, ciudadanos responsables, es que nosotros podamos tener una infancia sana, una infancia segura y una infancia que pueda ser atendida cuando tenemos estas situaciones de riesgo y oportunamente. No lo digo yo, lo decía Gabriela Mistral, que cuando enfocamos la mirada en las infancias es cuando todo el país se puede mejorar. Y estoy muy de acuerdo con esa... Son los sí. momentos de crear, de incentivar, de hacerlos soñar. Y Exactamente. qué lamentable que estemos hablando de vivencias que tienen que tener nuestros niños y de cómo fallamos como sociedad entera. ¿Qué responsabilidad, por ejemplo, tienen los colegios, los jardines infantiles, el centro de salud en detectar la violencia o el mundo que está viviendo un niño? Yo lo hablaba el otro día con una profesora de tercero básico y me decía, yo me fijo mucho en los juegos. Porque un niño que está siendo violentado o que tiene algún problema de abuso en su casa juega de manera distinta. Está hipersexualizado. Claro, me decía, y lo podemos detectar, tenemos que estar pendientes. ¿Cuál es el rol de estos otros órganos que acompañan al niño? Siempre estar atento. Y ante la menor sospecha, simple sospecha, levantar denuncias. Pero muchos no hacen las denuncias, y es lo que tú preguntabas, ¿por qué no levantan las denuncias? Porque es una lata hacer el trámite. Tener que denunciar, tener que ser testigo, tener que hacer informe, llevar el informe, hacer el perito. Y el miedo de repente a las familias que pueden ir a los También es muy colegios, probablemente. amenazan a los profesores. Pero yo siempre, en mis live que yo hago en TikTok, síganme desde el balcón, invito a la ciudadanía, ante la menor sospecha, siempre a denunciar. No necesariamente una denuncia significa que un niño se vaya al Sename. Una denuncia también puede terminar en buena manera, y ejemplo, yo lo he hecho. Una vez tenía un vecino que maltrataba a su hijo, lo denuncié a Carabineros. Carabineros me preguntó, me dijo, ¿qué quiere que hagamos? Y yo le dije, dígale al fiscal que mande a esta persona a un centro de habilidades parentales. Y así aprenden a hacer, porque uno no nace con el Claro. certificado de eres un papá. Tú naces papá y ya tienes que aprender con la vida. Así es. Y hay personas que tienen pocas habilidades de maternidad y parentalidad, pero hay que enseñarles. Hay algunos que no saben, y eso también habla del número que ha crecido el tema de la lista de espera. Claro. Nosotros tenemos un problema, bueno, todos los tantos problemas que tenemos en nuestro país, que próximamente Evelyn Matei va a solucionar. Tenemos un problema de migración.
y las personas vecinos migrantes que vienen llegando a nuestro país no tienen nuestras leyes de protección. Nosotros en Chile, cuando nosotros sacamos una ley, la gente empieza a tener un cambio cultural, pero ellos no lo tenían. Ellos llegan con el maltrato infantil, ellos llegan con la explotación sexual infantil, ellos llegan con estas redes de trata. No quiero decir que todos lo sean, pero lamentablemente no tienen esa cultura del no pegarle al niño, del golpe correctivo, que nosotros sí tenemos arraigado, porque nos han educado de que a los niños no se les pega, a los niños no trabajan, a los niños no se les explota, y ellos vienen llegando desde afuera y tratando de adaptarse, ojalá lo mejor posible, para que no le peguen a los niños. Claro. Silvana, Rafael, en un minuto para ya ir cerrando esta conversación que se nos hizo demasiado breve. ¿En serio? Si tuvieran que enviarle un mensaje principalmente a los legisladores que protegen esta agenda, ¿cuál sería? Si tuviese que darle un mensaje. Sí, a estos legisladores, que protegen esta agenda, como por ejemplo el expresidente, o sea, el actual presidente. El actual presidente. Exdiputado Gabriel Boric, que prefiere defender los derechos humanos del agresor y no de los niños. ¿Qué dato te tiraste, Silvana? Sí, yo lo desconocía completamente eso. Tengo muchos secretillos ahí dentro del Congreso. La verdad es que su labor es proteger al más vulnerable. Y el más vulnerable en estos casos son los niños, niñas y adolescentes. En Chile, nuestro país está en crisis en el tema de infancia, no solamente en el maltrato infantil, explotación sexual infantil, sino educacional, infraestructural, que hablar de los niños que viven en campamentos. Tienen una infancia totalmente abandonada. Es parte de su labor, y como lo dice una canción de Sinergia, si usted sabe hacerlo bien, entonces hágalo bien. Tienen que hacerlo bien, ese es su trabajo. Por algo la gente los escogió en su confianza, dándole el voto, entonces vuelvan a darle esa confianza. Hagan bien su trabajo. Yo tengo 2 mensajes. Un primer mensaje para aquellos que están dando la pelea. Felicitaciones, sigan así, tenemos que lograrlo, tenemos que conseguirlo y hay que redoblar esfuerzo. Y voy a hablar un poquitito más del segundo mensaje. A aquellas personas que se están frenando en la legislación, digamos, con estos temas, oye, ya pues pónganse los zapatos, pónganse los pantalones. ¿Hasta cuándo, en el fondo? ¿Hasta cuándo vamos a seguir esperando a que tengamos 1 a cada 4 niños en lista de espera? ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que el niño tenga contacto directo con narcotraficantes? ¿Hasta cuándo vamos a estar esperando a que niños terminen siendo abusados sexualmente porque ustedes no han sido capaces de legislar como corresponde para las necesidades del Chile del siglo XXI y para las necesidades que vamos a tener más adelante? Miren con visión de futuro y, en serio, pónganse los pantalones. Muchas gracias a nuestros invitados, Silvana, a invitar a nuestros legisladores a que apoyen con toda la fuerza Ley Sofi. ¿Cuándo pensamos que esto ya puede ser una realidad? Mira, está un poco difícil hoy día comunicarme con la Comisión de Infancia del Senado, porque la presidenta de la Comisión de Infancia es la senadora Campillay, que no nos quiere mucho a las personas de nuestro sector, y hay que decirlo. Hay personas que ideológicamente ven que los derechos humanos son solamente para una cosa y no sirven para todas las situaciones. Los derechos humanos de los niños están como borrados dentro de su memoria e ideología, así que esperemos que cambie, si es que no cambia la presidenta de la comisión, que nos pueda atender algún otro senador de la Comisión de Infancia. Sí, me preocupa que lleguen personas con ese nivel de sesgo a tener instancias bajo su cargo de tal relevancia, ¿no? Sí. O sea, es un país de locos esta cuestión y tenemos que ordenarlo ya, urgente. Las prioridades al revés. El llamado para las próximas elecciones es a que voten bien. Así es. Hoy hablamos de infancia vulnerada. Ojalá que la senadora Campillay sienta este rugido que son nuestros niños, que debemos proteger la infancia, y haga lo que tiene que hacer, pero lo haga bien hecho. Un abrazo, grata conversación, y seguiremos en otros capítulos desde el podcast de Renovación Nacional, construyendo tiempos mejores. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias.